del grupo de teatro ¿Y por qué no? Bueno, en primer lugar, agradecerles por esta obra tan conmovedora. Nosotros, desde la institución escuela, trabajamos sistemáticamente con la educación sexual integral y nos pareció que el hecho artístico de una obra de teatro nos puede interpelar de otra forma. El arte siempre entra desde otro lugar y nos mueve fibras que tal vez nos hagan reflexionar respecto de muchísimas cosas. Aquí en la mesa se encuentra también la inspectora de psicología y el referente Valeria y el referente de ESI del distrito de Merlo, Martín, conjuntamente con los actores. La idea es que ahora, en este espacio, podamos hacer un intercambio con algunas preguntas que ustedes puedan hacerle a los actores. Sé que aquí, entre los estudiantes que hoy están presentes del nivel secundario, se encuentra la escuela orientada en teatro. Levanten la mano, ¿dónde están? Ahí está, la 27, muy bien. Muy bien, así que van a tener preguntas, aparte del hecho conmovedor, también puede haber algún tipo de pregunta del hecho artístico, ¿no? Por eso nosotros pensábamos que era importante que estuvieran hoy aquí. También agradecer la presencia de Edith, inspectora de psicología, de Diana, de Sonia, de Mónica y de Marcelo. Son los inspectores del nivel secundario de todas las escuelas de Merlo. Esta temática nosotros la trabajamos transversalmente en todos los niveles y modalidades. El proyecto educativo distrital tiene 12 líneas. Una de esas 12 líneas es la educación sexual integral, que hoy, a través de esta obra, nos invita a repensarnos. ¿Cuántas veces nos vimos o vemos situaciones que tienen que ver con lo que pasó en el correlato de la obra, ¿no? Acá también hay docentes, maestras, maestros, directores. La ESI nos interpela a todos. Nadie queda fuera de estos procesos que estamos viendo y de ciertas cosas que se naturalizan. Bueno, la idea es empezar a desnaturalizar la violencia. Así que bienvenidos, bienvenidas. Yo le voy a entregar la palabra ahora a Valeria, la inspectora de psicología, para que pueda hacer un ping-pong con los actores, y también la idea es que ustedes puedan preguntar o expresar sus sentires respecto a esta obra. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes nuevamente. ¿Escuchan bien? Sí. Sí, perfecto. Bueno, para dar inicio a esta mesa, debate, para hacerlo interactivo, que nos da esta posibilidad de esta obra, y esa es la intención, se me ocurren varias cuestiones. Una, por ahí, preguntarle, porque supongo que debe ser la duda de muchos, ¿no?, a los actores, cómo dio surgimiento esta obra, qué le dio surgimiento a esta obra. Y después, para continuar por ahí, como algunos disparadores, después de que ellos nos cuenten cómo, en cuándo, en qué año, a partir de qué surgió la obra de teatro mía, por ahí preguntar un poquito qué es el amor para ustedes, qué es el amor. Y por otro lado, ver o observar un poquito qué violencias pudieron visibilizar en esta obra. Como disparador, para cuando tomen la palabra, que vamos a tener, les cuento, 2 micrófonos, uno en cada, allá están ubicados, ¿sí?, como para que después circule la palabra. Bueno, primero les vamos a dar la palabra a los actores, para que nos cuenten un poquito. Buenas tardes a todos, a todas. Gracias. Gracias por el respeto. Gracias por el silencio. Gracias por la presencia. Mía surge hace 8 años, más o menos, a partir de la necesidad que yo tenía de hablar de este tema. Cansado de verlo en la televisión, de verlo a mi alrededor. Y también porque lo viví, porque yo fui maltratado de distintas formas, fui maltratado. Y me costaba entender
¿Por qué alguien que me decía te quiero a las 2 horas me decía sos un hijo de puta? No lo entendía. Busqué razones. No está en mi naturaleza devolver con la misma actitud esto que yo recibía. Necesitaba entender, no lo terminé de lograr hasta que comprendí que estaba al lado de una persona que era violenta, que la violencia estaba en ella por sus razones, por sus causas. Entonces yo tuve la necesidad de hablar más de este tema y me puse a estudiar, a investigar. Y le pedí a un amigo, Pablo Marrero, que escribe cuentos y novelas, que escriba una obra de teatro. Y él al poco tiempo me trajo un boceto, una idea desarrollada, y yo me ocupé de ir dándole teatralidad. Soy un viejo bicho de teatro que me encanta hacerlo y fui construyendo mía. Tuve un par de malas experiencias con actrices con las cuales no prosperó el proyecto, no logramos realizarlo hasta que la conozco a Clau y lo emprendimos y hace ya 6 años la estrenamos. Pensada, como es hoy el teatro en nuestro país, que sea ágil, dinámico, fácil de resolver, de trasladar, de movernos en el escenario, porque no hay muchos recursos. Económico me refiero, ¿no? Para grandes escenografías, para personal que esté cambiando, subiendo y bajando. Entonces generamos una propuesta que hable del proceso que es la violencia. Nadie es macanudo y al día siguiente se levanta y mata. No es así, no funciona así. La violencia es un proceso. Y un proceso que tiene señales, como las que se ven en el primer cuadro de esta obra, en el banco de la plaza. Señales de posesión, señales después de humor, de un humor que hace a desvalorizar al otro, a subestimar al otro, a reírse del otro, no con el otro. La violencia tiene aspectos por los cuales va creciendo antes de llegar a ejercerse físicamente. Entonces, quisimos retratar este proceso. ¿Cómo es este proceso? Que a cada situación de violencia le sucede un acto de luna de miel, de regalito, y a eso, sin una causa justificada, después aparece un acto de violencia más grande, y a eso un regalito y una luna de miel más grande, y a eso un acto de violencia más grande, hasta que, importante comprender que son las dos personas las que están involucradas en el vínculo. Es una relación. Y si uno se corre de este lugar, este vínculo termina. Pero hay que poder correrse, hay que lograrlo, hay que verlo. Primero y fundamentalmente hay que verlo. Por eso la planteamos de esta manera. La planteamos como el proceso que es y que son las dos personas y que hay otros que son los que ayudan. En el caso de Verónica, Facundo lo intenta, no lo logra, por lo menos en esta obra. Pero Verónica sí logra que su amiga tome conciencia de algo que ella fue naturalizando, como tantas veces nosotros lo hacemos, dando por sentado que esto es así, y no es así. Esta es la cultura que nosotros heredamos, no la que tenemos que continuar. Entonces, si comprendemos que es un proceso y comprendemos que en este proceso están involucradas las dos partes, y que se puede modificar, hemos logrado el objetivo. Para eso y por eso generamos Mía y hoy tenemos la alegría de poder compartirla con todos ustedes. Bueno, buenas tardes. Es la segunda vez que veo una parte de la obra. Ayer tuve el honor también de verla completa y me pasaron varias cosas. Es una obra que atraviesa, ¿sí? Que nos atraviesa, que inevitablemente si hayamos vivenciado o no alguna situación de violencia, nos conmueve, pero también, como bien dijo Hugo, es un hecho artístico. Y la pregunta por ahí que me surge para los actores es pensar cómo pensaron
en personificar a los personajes, ¿sí? En tomar la piel de los personajes y al mismo tiempo no conmoverse, ¿sí? Creo que tiene que ver algo con el papel del artista también, pero sucede que cuando miramos, observamos situaciones de violencia, nos conmovemos fuertemente. Bueno, ¿qué sucede? Primero esta pregunta artística que creo que le debe surgir a muchos estudiantes de la modalidad. Y en segundo lugar, ¿qué creen que debería, a dónde creen que se tendría que haber parado la pelota? ¿Sí? ¿Dónde creen que se podría haber parado la pelota para que no continuaran las situaciones de violencia? Son bien distintas, sí. Hola. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, todo el trabajo cómo no quedarse enganchado, ¿no? Porque es difícil. En el caso de Mía y Vero, Mía viene una situación en el último cuadro, después de que Nacho intenta prenderla a fuego a ella y a su hija. Obviamente Mía está absolutamente quebrada, rota. Y es difícil, la verdad que es muy difícil después no quedar porque Vero tiene otra personalidad completamente distinta y está en otra situación, porque ella no es la que está pasando por esto. Esto ha llevado muchas horas de ensayo, ¿no? Como para poder despegarse de la emocionalidad, porque es muy difícil de golpe salir de la emoción que está viviendo Mía y cambiar y pasar a la contención que debe tener Vero, porque Vero debe contenerla y debe estar en una postura más fuerte, más entera, que es todo lo contrario de donde está posicionada Mía. Pero esto, bueno, se logra con muchas horas de trabajo, mucho ensayo, y bueno, ahí uno logra, digamos, de alguna manera no mecanizarlo, porque la emoción sigue estando. Yo cuando estoy pensando y diciendo que nos quiso prender fuego, es absolutamente terrible pensar que quiso matar a nuestra hija. Pero bueno, tengo que salir de ahí. Entonces, bueno, hay cierta cosa de respirar. Sirve mucho la respiración para los chicos que están haciendo teatro, vayan sabiéndolo. La respiración ayuda mucho. Como para poder cambiar y plantarse y darse un segundo, un tiempo, como para poder, ¿no? Romper con este personaje e ir al otro, ¿no? Pero es eso. No hay magia, es trabajo. Sí, yo a esto le agregaría con respecto a lo primero que, bueno, que el teatro es un juego, Nosotros jugamos a ser otros. Ahora, en ese ser otro, uno lo que tiene es lo que el libro te dice en cuanto a la característica del personaje, lo que el personaje hace, lo que el personaje dice. Y si bien no es lo que uno haría, lo que uno se sitúa es ¿cómo haría yo si a mí me pasara esto? ¿Cómo sería yo si cómo yo actuaría en esta situación si yo fuera esta persona? Que no soy, pero que sí soy. Este es lo lindo del juego del teatro. No soy yo, pero yo le pongo mi emotividad, mi cuerpo al servicio del personaje. Entonces yo tengo que buscar en mí. Todos tenemos nuestra faceta violenta, no como Nacho. Todos tenemos violencia, como tenemos amor, tenemos violencia, tenemos dulzura. A todos nos compone todo lo que es la estructura humana. Bueno, ¿por dónde yo puedo, buscando mi violencia, ponerla al servicio de la construcción de este personaje? Y lo mismo pasa con Facu. Como yo no tengo la manera de ser de Facu, no hablo como Facu, no proceso las cosas como Facu, pero hay algo de mí, de esta posibilidad de razonar, de querer, de comprender y de querer ayudar también, porque fíjense que Facu, el que termina destapando la olla cuando hablando le cuenta a Verónica que ya Nacho tiene una denuncia por violencia, que ya hay antecedentes, y si bien se lo viene planteando, esto es contundente y logra que Verónica vaya y se lo diga a Mía y que esto termine de convencer a Mía, más en lo que vive, cuando vuelve a su casa, de la necesidad de tomar distancia. Y se convence y se va. Y dice no, porque no es no. Entonces,
Eso en cuanto a lo que hace el proceso de creación de los personajes y a la interacción, donde también la técnica teatral lo que nos permite es involucrarnos emocionalmente con una situación hasta un punto que nosotros logramos manejar y tomar la distancia necesaria para no dejar de ser nosotros. Imagínense los ensayos, las centenares de veces que tuve que agarrarla del pelo, y lo que a mí me generaba por dentro como persona, de hacer esto a una mujer. Yo terminaba de agarrarla del pelo y decía, ¿estás bien? ¿No te duele? Durante un montón de tiempo. Ahora no lo voy a hacer en la función, no me la agarro del pelo. Si te duele, ustedes se van a reír. Pero esto es parte del laburo. Esto es parte del laburo. Y además, en el caso en particular de estos personajes, a mí como director de esta obra, como creador, porque la idea de hacerla fue mía, y yo le propongo a Pablo hacerla y me meto con esto, a mí me llevó a reflexionar mucho sobre mí y sobre mi propia masculinidad. Si ustedes tienen un programa que les entregaron cuando entraron, ahí hay unas palabras del autor y hay unas palabras mías, porque es inevitable, sumergido en un proceso creativo, cualquiera, el teatro, escribir una poesía, pintar un cuadro, cantar y escribir una canción, cualquier proceso creativo da como resultado un objeto concreto, material, sobre el cual yo puedo hacer, con el cual puedo hacer y sobre el cual puedo hacer. Entonces, la puesta en escena, el armado de la pieza, desde la literatura, desde el texto, hasta las acciones que se llevan adelante, cómo y cuándo, tiene que ver con la mirada del director. Y esto a mí me llevó a revisar mi propia masculinidad, mi propia manera de ser hombre. ¿Dónde y cuándo? Hay inclusive textos que fuimos cambiando con el paso del tiempo porque no terminaban de cerrarnos, por ejemplo, para Nacho, para Facu. Había en el libro original, cuando lo trajo Pablo, había algunos textos que nos hacían ruido, entonces también, pero esto significó repensar y repensarme como hombre, como varón, y simplemente digo que mientras estamos vivos aprendemos. Mientras estamos vivos, crecemos y mientras estamos vivos podemos modificar, podemos cambiar. Y esta es la propuesta. Y el límite, perdón, lo último. ¿Cuál era el límite para parar? Esto es individual. Esto es individual. No hay una historia igual a la otra. El límite está cuando uno toma conciencia y ve la alarma. Cuando se da cuenta que lo que está pasando no tiene que ver con el amor, es el límite y ese es el momento donde uno tiene que decir hasta acá. ¿Podemos hablarlo? ¿Lo podemos charlar? ¿Se puede reconstruir? Primero deconstruir y después reconstruir. Bienvenido. ¿No se puede? Vos tu camino, yo el mío. No, me quedé pensando, digo, algunos señalamientos, ¿no? Esto de que me parece como que la figura de Vero, de la amiga de Mía, cuando le dice que otra persona denunció, esto como que valida y da como cierta fuerza, ¿no? Como para, bueno, esto se puede entonces, se puede accionar, se puede hacer algo, se puede salir de este lugar y de esta escalada de violencia, ¿no? Eso por un lugar. Por un lado. Por el otro, también incluir en las preguntas, por ahí, ¿qué les fue pasando a ustedes ahora cuando tomen la palabra? Y para que vayan pensando, ¿no? ¿Qué sentimientos, qué les despertó esta obra? Y tercero, chiquitito, pero felicitarlos porque cuando, a ver, son dos, y cuando los actores logran, ¿no? Captar la atención del público, porque la verdad, increíble, pero esa tensión, esos momentos hasta incómodos, esas ganas de decir, de ayudar a Mía, ¿no? Que uno le daba como de, vos podés, de empatía, por lo menos esto me pasó a mí, y de que el protagonista, ¿no? De tomarle como bronca la actitud de Nacho, de decir, ¿por qué?
esto es lo que genera cuando una obra se logra, me parece, ese potencial. Así que eso, decir. Queremos todos escucharlos. Yo solamente le agrego a esto que tenemos la posibilidad aquí de hacer la función y de estar con ustedes y poder hablar de todo esto. No ocurre así en las salas. Se termina la función y uno se va. Y les puedo asegurar que mucha gente me ha mirado muy mal cuando salía. Los escuchamos. Ahí te alcanza el micrófono. Hola, Hola, soy Milagros. Yo quería preguntar si no fue difícil hacer dos personajes, porque se nota mucho la diferencia de cuando cambian de personajes. ¿Y por qué no decidieron, en vez de hacerlo ustedes, sino elegir otras personas? ¿Por qué decidieron decir, bueno, o sea, pensaron en, no, lo hago yo? O sea, se me hace interesante. Ay, ¿cómo tienen la posibilidad de cambiar tan fácil y habiendo otra posibilidad de elegir otra persona y eligieron ustedes? Mira, es simple. Más gente es más complejidad de tiempos para ensayar. Más gente es más complejidad de tiempos para tener horarios para ir a hacer funciones en colegios, porque en las salas es más fácil. Digamos, en general los compañeros tienen la mayoría ese hábito. Pero nosotros desde el primer día pensamos en esto, en este objetivo, de hacer esta obra para poder compartirlas con los estudiantes secundarios, para esta etapa de la vida. Entonces, más gente nos agrega más complicaciones. En algún momento pensamos en algunas partes hacerlas en video, pero lo que ocurre es que para eso necesitas pantalla cuando vas a los colegios y entonces se complejiza y se encarece. Más gente para repartir. No es mucho lo que se puede a veces cobrar en las funciones y somos más para repartir, pero por sobre todo es mucho más complicado el organizar los ensayos. Es más gente que si después uno de los 4 dice que no puede, los otros tenemos que empezar todo de vuelta, llamar a otro actor, empezar todo de vuelta. Entonces en la evaluación dijimos, sí, es mucho más difícil. Lo que vos viste y que parece tan fácil, lleva muchas horas de ensayo, mucho tiempo de trabajo, pero nos resuelve que nosotros confiamos en nuestra capacidad y sabemos que estamos. Con frío, con lluvia, sin lluvia, con gripe, sin gripe, pero estamos. Y con más gente todo es más complicado. Por eso decidimos hacerlo nosotros. Bueno, gracias.